La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Capítulo 3 de febrero. He pasado el último cuarto de hora mirando fijamente esta página. Debo haber escrito lo que ocurrió aquel día en el palacio del rey, pero no es más que una maraña de tantos horrores y cosas imposibles que casi siento que intentarlo es inútil. Para ser el escenario de un asesinato sangriento, la ceremonia de las ofrendas al rey fue un asunto sumamente aburrido. Me pregunto si este es el contexto en el que se desarrollan dichos eventos, si todos los grandes asesinatos e intrigas de la historia estuvieron precedidos de una serie de momentos en los que hombres aburridos hablaban largo y tendido sobre nada o grupos numerosos de personas se limitaban a esperar alrededor, jugueteando con sus cabellos o quitándose las pelusas de la ropa. No dejé de moverme inquieta en el trono junto al rey, mientras una larga procesión de personas se aproximaban una a una para dejar sus regalos a nuestros pies, antes de unirse a los espectadores. El trono estaba hecho de delicadas tagas de hielo, unidas para asemejarse a la caja torácica de una bestia enorme, y cubiertas de pieles para que estuviese cómoda. El rey estaba sentado en un trono idéntico, aunque sin las pieles, con las manos dobladas con educación sobre el regazo. La sala del trono no era tal, sino un patio enorme en el corazón del palacio, donde a veces había 2 tronos y una tarima, y una extensa avenida bordeada de estatuas de hadas hechas con hielo, algunas con mirada amenazadora y otras no. El clima era una mezcla extraña y agradable con nubes de hielo y cielo de invierno. Cada vez que las nubes se abrían, todavía derramando sus copos, los arcoíris brillaban sobre las cimas de las montañas. La luz del sol lo volvía todo plateado y perlado. Llevaba el vestido verde que me había hecho Wendell. Lo envió aquella mañana con una nota que decía que había decidido que era inapropiado para una boda, y entonces, ¿por qué me lo pondría hoy? En la nota venían otras cosas, por supuesto, pero la rompí en pedazos y los lancé por la ladera de la montaña tras terminar de leerla. El vestido era perfecto, cada centímetro, y me cubría con un trapeado verde esmeralda que ondeaba como las ramas de un sauce llorón, el corpiño adornado con perlas machacadas que susurraban cada vez que me movía, y con él venía un velo a juego que me coloqué retirado del rostro. Los sirvientes me habían recogido el pelo entretejido con joyas, pero algunos mechones ya me caían sobre los ojos, demostrando una vez más que ni la magia bastaba para mantenerme decente. Las perlas frías y duras que bordeaban el velo me rozaban la frente. Una hada tan alta y delgada como una sombra vespertina dejó una jaula a los pies del rey. Él le hizo un gesto a un sirviente, quien abrió la puerta de la jaula, de donde salió volando un cuervo blanco. «¡Un albino!», exclamó el rey, al tiempo que se inclinaba hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. En momentos como aquel, tenía cierto aire infantil que me hacía dudar de la descripción que me había hecho Wendell. Más viejo que las montañas, pero no llegué a cavilarlo durante mucho tiempo. Esos momentos eran tan solo fogonazos, gotas de luz solar aventadas en lo más profundo del bosque más oscuro. Volvió a reclinarse en el trono, de nuevo demasiado inmóvil, mientras su magia nos envolvía a todos como una brisa. Es más magia que persona, esa es la verdad. ¿Es esto lo que les ocurre a todas las hadas cuando envejecen? ¿Que su poder las vacía como las grietas de un glaciar antiguo? Muchas de las ofrendas eran para mí. Había joyas y vestidos, pieles y cuadros, pintados en lienzos de hielo que hacían que todo se entremezclase aún más que las acuarelas, y una caja vacía muy extraña, cuya base era una especie de terciopelo pálido. El hada afirmó que en esta florecerían rosas blancas con diamantes en su interior si las dejaba fuera a mediodía, y rosas azules con rubíes si las dejaba fuera a medianoche. Hubo otros regalos absurdos en esta misma línea, incluida una montura sin forma de cuero gris que me permitiría cabalgar sobre la niebla de la montaña, aunque no me ofrecieron ninguna explicación de por qué desearía hacer algo como eso. Los únicos presentes que de verdad aprecié fueron en forma de helado,
con el que las ocultas están obsesionadas, espolvoreados con el sal marina y con néctar de sus flores invernales. El rey me dedicaba una sonrisa encantadora cada pocos minutos, y yo le devolvía el gesto forzado mientras apretaba las manos en un puño, ocultas bajo las mangas. La poca claridad que sentía durante la visita de Wendell se había esfumado, y tenía los pensamientos borrosos. Siempre me sentía peor en presencia del rey. Con esto quiero decir que era más difícil evitar el aturdimiento de mi mente, y esos instantes preocupantes donde perdía la noción de mí misma durante ratos enteros. Supongo que tenía sentido. Él era la fuente de los encantamientos que mantenía en el palacio de una pieza, que escondía su mundo a ojos de los mortales, y que sin duda alteraban el tiempo a su conveniencia. Yo era como un planeta pequeño que, cuando se acercaba demasiado a una estrella gigante, comenzaba a resquebrajarse. Cuanto más pensaba en el plan, peor me parecía, y un sentimiento mayor de estar equivocados se enroscaba en mi interior. No era solo que significaría reemplazar a un rey hada malvado por una reina aún más malvada. No se sentía como el final adecuado de una historia como esta. Las doncellas mortales obligadas a casarse con reyes hadas nunca se limitan a agachar la cabeza y marcharse. Son más listas que eso. Pensé en el cuento de Gotland de la peluquera que tenía maldiciones en sus trenzas, de manera que cada vez que su esposo la tocaba, uno de sus adorados perros de caza, que habían estado amenazando a los campesinos, se convertía en zorro, o algo parecido. Las transformaciones se volvían cada vez más ridículas a medida que se desarrollaba la historia y culminaban en un grillo. Además de la epopeya, pura palabrería, de la pastora que empleó la ayuda de las hadas comunes de los campos para atormentar a su malvado marido, haciendo muñecas con retazos de lana tan extrañas que acabaron volviéndolo loco. Un cuento popular para contar junto a un fuego en Yorkshire. El plan que había ingeniado Wendell con los demás se sentía como si manipulasen la historia en la que había caído y la plegasen para que se adaptase a mí, formando unas arrugas feas en el centro, y aún así, por mucho que estuviese convencida de que ahí fuera, en algún lugar, había otra persona para salir del cuento, que no podía verla. Mi mirada vagaba por las hadas congregadas, brillaban como un lago iluminado por el sol, y su forma cambiaba en grupo incluso más que de manera individual. ¿Dónde estaba la reina? Había algunas hadas de otros lugares de más allá de Hoshland, lo cual no pareció sorprender a nadie. A mis ojos eran menos perceptibles que las ocultas, apenas unas sombras ataviadas con bonitos vestidos y capas de piel. Aunque no supe si aquello era culpa de mi vista mortal o algo que el rey había hecho para magnificar el esplendor de su propio pueblo. Anhelaba mi cuaderno, si las hadas tienen un contacto habitual con las de otros reinos, o no, es el tipo de pregunta sobre el que los académicos discuten durante horas en las conferencias. Y ahí estaba yo, contemplando como quien no quiere la cosa, la respuesta ofreciéndome regalos. El siguiente invitado alejó dichos pensamientos de mi cabeza. Wendell subió al estrado, bajito, apagado e indistinguible, y nos hizo una reverencia al rey y a mí. Los lores y las damas que habían estado observando los procedimientos volvieron a cuchichear por lo bajo, desestimándolo por completo. Vi al rey fruncir levemente el ceño, como si se le hubiera venido a la mente algún recuerdo. Wendell parecía estar a sus anchas por completo, incluso un tanto aburrido, mientras colocaba a mis pies un par de zapatos. Contuve el aliento. Eran de cuero blanco y piel, con un tacón nada práctico que añadiría 15 centímetros a mi altura. Pero a diferencia del resto de los complementos que me habían presentado, estos no brillaban con escarcha ni joyas engarzadas en hielo. De alguna manera había tejido el pelaje con los pétalos de cerezo, como si la bestia pálida a la que había pertenecido la piel se hubiese frotado el lomo contra un árbol. Cuando los toqué, una brisa primaveral me rozó los dedos, y olía a lluvia y a plantas verdes que crecían. «¿Me concede el honor, Su Alteza?», dijo Wendell, con un gesto rápido y grácil. Me quitó las botas y las reemplazó por los zapatos. Encajaban a la perfección,
y también eran muy cálidos. Me asombró que no me hubiese dado cuenta antes de cuán fríos tenía los pies. «Gracias», respondí, tratando de desentrañar el mensaje del regalo en su rostro desconocido, pero no me ayudó. Tan solo sonrió, volvió a hacerle una reverencia al rey y se fundió en la oscuridad. El rey me observaba con una arruga entre sus bonitos ojos azules. «¿Estás bien, querida mía? El corazón te late como si quisiera escapar de ti». Tragué saliva. Decir que su conocimiento de los latidos de mi corazón fue una sorpresa desagradable sería quedarse corto. «Los zapatos son hermosos». «Ah», dijo con una sonrisa. No consideraba que fuese idiota, tan solo que sus expectativas sobre mí eran tan limitadas que nunca me pareció difícil mentirle. Tenía la sensación de que veía a todos los mortales similares a los cuervos que tenía por mascotas, cuyas vidas giran en torno a las golosinas que les ofrece, lo cual me hacía preguntarme si alguna vez le habrían dado su merecido, y no me refiero a otra monarca. Después de todo, las historias están plagadas de ejemplos de lores, hadas arrogantes que reciben su castigo a manos de doncellas ingenuas y campesinos prácticos. Debería haberlo supuesto, añadió. Me he equivocado al consentirte con joyas y sirvientes, ¿no es eso? No temas. Tras la boda, haré que mis zapateros llenen tus aposentos hasta reventar de botas de piel de ternero y conejo, todos cubiertos de diamantes, flores y escarcha. Tendrás un par distinto para cada día de tu vida. No me importó la forma en que lo dijo, como si la vida de un mortal, medida en zapatos ridículos, fuese algo tan exiguo que no hubiera nada extravagante en dicho regalo. Dirigió su atención a los 3 invitados que se aproximaban a los tronos. Si antes el corazón me martillaba de forma sospechosa, ahora era como un caballo de carreras asustado al galope. Los mortales destacaban frente a la encantadora acuarela de las hadas reunidas como salpicaduras accidentales de tinta sobre un lienzo. Aud, Finn y Aslaug caminaban con paso firme con la mirada clavada frente a ellos. Aunque a medida que los tronos se alzaban imponentes, cada vez más cerca, vi que su resolución flaqueaba. Aud fue la más valiente, se mantuvo unos pasos por delante de los otros, vestida con sencillez pero bien, con sus pieles y el cabello trenzado de forma muy elaborada. Dada su pequeña estatura, era por lo menos impresionante, y me fijé en que el rey comenzaba a sonreír. Finn estaba pálido, pero vi que el miedo y la diversión iban de la mano, como si no hubiese otra forma de reaccionar a una situación así de imposible. Aslaug fue la que más me sorprendió. Había ganado peso y sus ojos habían perdido la turbación. Parecía una persona totalmente distinta. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. Un gesto tan fiero y rápido que, a su vez, era una promesa. ¿Los conoces?, preguntó el rey con educación, mientras asentía hacia los lugareños, al tiempo que éstos hacían una reverencia. Sí, dije, pues no había motivos para mentir al respecto. Son amigos míos. Nos honra, Alteza, intervino Aud, y me dedicó otra genuflexión perfecta, y nos enorgullece haber sido invitados a presentarles nuestros humildes respetos a su majestad y a su futura esposa, así como a darles la bienvenida a lo que espero que sea una nueva era de amistad entre mortales y hadas. Ha pasado mucho tiempo desde que se nos concediera el honor de visitar su reino. Muy de acuerdo, aseveró el rey. También lo has expresado a la perfección. Sé muy bien que no se enviaron invitaciones a los mortales durante el interregno. Solo se los secuestraba. Quédense tranquilos, pues tales incidentes no volverán a tolerarse. Le dedicó una de sus sonrisas amables y hermosas, y me fijé en que Finn y Aslaug estaban embelesados. Aud le devolvió la sonrisa, aunque la conocía demasiado bien como para detectar cierta opacidad en ella. Si Su Alteza me permite el atrevimiento, me gustaría ofrecerle un obsequio del reino de los mortales, dijo Aud. No es tan refinado como el resto de los regalos que han recibido hasta ahora. En ese caso,
estoy seguro de que me gustará aún más, respondió él, con un desdén tan distinguido que varias damas de la corte se desmayaron. Aud sostuvo en alto la botella que llevaba. Es nuestro mejor vino de miel. Ha estado madurando durante casi un siglo de los nuestros. Puedo asegurar que no hay una variedad tan añeja en el mundo de los mortales. El rey pareció verdaderamente encantado con aquel presente tan humilde. Las hadas sirvientas trajeron copas y Aud las llenó todas hasta vaciar la botella entre los cortesanos más cercanos al rey. Bebieron por educación y no mostraron efectos adversos salvo por unas pocas muecas. ¿Y por qué deberían? El vino de la botella no estaba envenenado. Aud se acercó al rey para ofrecerle una copa, se detuvo, sonrió y primero me la tendió a mí. Me tembló la mano cuando la aferré por el tallo y me salpiqué vino en la manga. En ese momento me abrumó el error que estábamos a punto de cometer y me dejó aturdida. Esas otras historias revoloteaban por mi mente como pájaros negros. Tenía que actuar con resolución. Si no seguía adelante con el plan, me quedaría atrapada para siempre, perdiéndome a mí misma poco a poco, y cada vez más, mientras que Rashvik y los otros pueblos verían a sus animales morir y sus palas romperse contra los campos de cultivo congelados. Con los dedos blancos contra el cristal, tomé un sorbo, y al mismo tiempo me aparté el pelo, un gesto habitual para que no me cayera la bebida. Por supuesto, mi pelo siempre está de por medio, pero también rocé el velo que me había hecho Wendell y solté una sola perla. Esta aterrizó en el vino con una salpicadura inmaterial y se disolvió. Debería haberme sentido aliviada, eso fue todo. Había completado mi parte, solo tenía que pasarle el vino envenenado a mi prometido. Esperar a que se hundiera entre convulsiones y a que la reina, su hijo y demás aliados que tenían entre los cortesanos arremetieran y acabaran con él. Wendell ya se estaba moviendo, bordeando despacio a la multitud mientras se acercaba al trono como para ver mejor. Él me asirá mientras el rey muere y huiremos con Aud y los otros entre el caos resultante. Y aún así me quedé sentada, todavía sosteniendo la copa. Phineas Lowe comenzaron a preocuparse. Solo Aud permanecía tranquila, con una sonrisa cálida todavía sobrevolando sus labios. Pero no era su sonrisa habitual, lo sabía, que era fría y brusca. Esta era una actuación. Me incliné hacia adelante con el pretexto de darle a Aud un beso de agradecimiento. Ella me imitó y con suavidad rozó su mejilla con la mía, aunque sentí que se tensaba ligeramente, intranquila. «No puedo hacerlo», murmuré. Tenía los pensamientos emborronados y tuve que clavarme las uñas en las palmas para evitar perderme de nuevo en el tiempo. Así no es como se supone que debería acabar. Creo que balbuceé algo más acerca de unas historias o unos patrones, o no sé qué, pues mis recuerdos están dispersos. Sé que aún me besó y que sentí sus labios temblar. Le sostuve la mirada tratando de transmitirle que deseaba que me dijese qué hacer, que me ayudara, pero ella se limitó a mirarme desconcertada en silencio. ¿Y por qué no debería hacerlo? Había planeado este engaño intrincado con Wendell, y ahí estaba yo, amenazando con derrumbarlo sobre nosotros. Aud se recompuso con rapidez y escondió la conmoción bajo una sorpresa educada. Su Alteza es demasiado amable con tal cumplido. El incidente, mis dudas, el abrazo de Aud, duró tan solo unos segundos. El rey seguía sonriendo totalmente ajeno mientras le murmuraba algo a uno de sus cortesanos. Se volvió hacia mí y me tendió su mano elegante. Las uñas muy blancas y más estrechas en las puntas parecía que, si no se las cortaba, se volverían afiladas. Para aceptar el vino. Aud me atravesó con la mirada. Supe que no había entendido ni una palabra de lo que le había dicho, lo cual no fue una sorpresa dado mis tartamudeos sin sentido. Sin duda, pensó que me había vuelto loca, y quizás así fuera, encerrada durante tanto tiempo en aquel mundo invernal, atrapada en encantamientos como capas de sueño. Aún así, en ese momento supe que si seguía adelante con el plan, sería la ruina de todos nosotros.
No tenía pruebas que lo apoyasen, y a pesar de ello, de alguna manera, la convicción tenía sus raíces en la lógica. No de ningún modo en particular, sino por el conocimiento que había acumulado sobre las hadas, el eco de cientos de historias. Este asesinato era discordante, una cuerda desafinada. Hizo un gesto con la copa, no sé el qué, puede que la dejase caer y que se rompiese, o tal vez, en mi estado agitado, me vi motivada por el dramatismo y la puse fuera de su alcance, pero con ese ligero movimiento, Aud se lanzó hacia adelante y me tiró la copa de la mano. Me puse en pie de un salto por la sorpresa, con un grito incoherente en los labios. Era como si me hubiese despertado de un letargo, y el horror de lo que había estado a punto de hacer me atravesó. El rey me miró, luego a Aud, y después al vino derramado sobre el hielo. Burbujeaba y le salía espuma, y entonces un hilillo de humo ascendió, como si la bebida hubiese provocado una llama, ahora extinguida. Un murmullo horrorizado se extendió entre los cortesanos. «Perdóneme, Su Majestad», dijo Aud con su fría calma habitual, «pero cuando Su Alteza ha movido la copa hacia la luz, me he fijado en que el vino había adquirido un color extraño. Conozco bien nuestro añejo, creo que es la copa la que está envenenada». Sin duda, un sucio complot perpetrado por los aliados de la antigua reina. Hizo una pausa como para procesar la conmoción, y aún así vi cómo giraban los engranajes de su cabeza. Es una suerte que su prometida sea mortal. Sin duda, su sangre es demasiado cálida como para haberse visto afectada. Aud me lanzó una mirada breve y afilada, y volví a hundirme en el trono sin dejar de observarla. No había comprendido mis dudas. Lo veía claramente escrito en su rostro, pero lejos de pensar que estaba loca, había confiado en mí a ciegas y había actuado, retorciendo la historia para darle otra forma. Emití un sonido inarticulado parecido a un sollozo, y sin embargo, casi no funcionó. El rey paseaba la mirada entre Aud y el vino derramado, que seguía humeando, y luego recorrió a los cortesanos e invitados reunidos, cuya expresión conmocionada pronto se tornó en miedo. Todos a una se alejaron de él mientras tropezaban entre ellos. No los culpé, el rey tenía el rostro contraído y toda la luz del sol y los alegres arcoíris se habían disuelto en un remolino de cristales de hielo. Me miró y supe que el estupor se reflejaba con claridad en mi rostro, mientras que mi boca seguía abierta con una expresión bastante estúpida. No fue intencionado, pero en retrospectiva fue la mejor coartada posible que pude haberle ofrecido. Su expresión se suavizó y me dio un apretón en la mano. «No pasa nada, mi amor», dijo. «Estoy ileso, no tienes de qué preocuparte». Luego, todo comenzó a desmoronarse. Hubo una serie de gritos y arrastraron a una hada parduzca de cabello negro entre los congregados antes de arrojarla a los pies del rey. «La reina traidora, Su Majestad», declaró uno de sus captores, se había disfrazado. El rey hizo un gesto brusco y de repente el hada acurrucada dejó de ser parduzca y fue tan hermosa que me dejó sin palabras, de contornos afilados, piel de escarcha reluciente y cabello blanco que se derramaba por el suelo. Llevaba una espada casi tan alta como ella al costado, una incriminación maravillosa. Me sorprendió, porque las dos hadas que habían arrastrado a la reina ante el rey no deberían de haber sido capaces de identificarla bajo el encantamiento si el rey tampoco podía, y también me fijé en la forma en que su tono indignado contrastaba con la manera en que no dejaban de tragar saliva, y mirando de reojo al rey, pero él no les dedicó ni un vistazo, sus ojos no se desviaron de la reina. «Pensé que te había matado, querida», le susurró, y su voz casi simuló una caricia. Me alejé de él sin importar lo que pareciera. «Pensabas, espetó ella. Su voz era tan encantadora como su rostro, incluso encolerizada. «Tu poder solo se ve igualado por tu estupidez, esposo mío. Ya te he dejado en evidencia 2 veces, me alzaré y lo volveré a hacer una tercera». No pude evitar admirar su compostura, aunque su amenaza me pareció poco probable, sobre todo porque de repente había demasiadas manos sobre ella golpeándola, zarandeándola, mientras le quitaban la espada y se la tendían al rey.
En ese momento, varias hadas corrían hacia las puertas. Algunos de los guardias del rey las masacraron con sus espadas de hielo, aunque era imposible saber si esta huida era resultado de la culpa o simple miedo. Los invitados gritaban y me llegó el sonido intermitente de las armas al estrechocar. Era caótico. Al menos, esa parte del plan había salido. De repente, Wendell estaba a mi lado con uno de los guardias del rey. «Debemos poner a salvo a su Alteza», le dijo al rey. Puede que ni siquiera hubiese hablado, pues el rey no se percató de su presencia ni de la mía. Estaba de pie frente a la reina, dando golpecitos con la espada contra el suelo, alargando el momento por gusto. «El espectáculo ha terminado, Alteza», murmuró Wendell al tiempo que me separaba del trono. «Es hora de guardar el cuaderno». Aud, Aslaug y Finn entraron en acción tras nosotros mientras corríamos. En cierto punto, Wendell guió al guardia del rey tras una pared, donde le rozó el rostro con los dedos como había hecho con mi doncella, y el guardia colapsó casi de forma cómica, como si fuese una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. De pronto me detuve. Solo habíamos atravesado las primeras puertas, tras las cuales había un pasillo que debería de habernos conducido a las puertas exteriores del palacio, pero en cambio estábamos en mis aposentos, tan familiares que me horrorizó. «Sigo atrapada en los encantamientos del rey», le dije a Wendell. «Llévate a los otros, pueden escapar si no voy con ustedes». «Cállate», dijo Aud, y me dio un abrazo breve pero doloroso. Miró a Wendell. «¿Puedes hacer algo?» «Es posible», respondió. «Sí, sigues atrapada, y eso sería mucho más fácil si él hubiera muerto». Nos fulminó con la mirada a Aud y a mí, pero ahora mismo está bastante distraído, lo que significa que sus encantamientos flaquean. Puede que encuentre la manera de sortearlos. «Dame», apenas reconoció la voz de Aslaug. Me quitó el abrigo, lo volvió del revés y volvió a ponérmelo. Sé que es un lord importante, pero puede que ayude un poco. Wendell asintió con aprobación. Anduvo de un lado a otro frente a la puerta, examinándola como si hubiera, bueno, algo aparte de una franja vacía de aire. Miré a Aslaug. «Supongo que desearás no haber venido», le dije. Ella resopló. «Llevo deseándolo desde que vi a esa criatura tan horrible y hermosa en el trono». «¿Cómo has mantenido las manos lejos de él?» Me dedicó una sonrisa pícara que jamás habría imaginado en su rostro. «¿O no lo has hecho?» «Por favor», intervino Wendell, «les pido que me excusen de cualquier descripción de intimidad marital. No es justo, yo te pedí que te casaras conmigo primero». «Oh, qué profundo», exclamé, a punto de recordarle sus muchos devaneos, de los cuales nunca dudó en hacerme partícipe. «No debemos demorarnos. Vengan, creo que he encontrado una puerta», respondió, al parecer, presintiendo que se avecinaba tormenta. Me arrastró fuera de la habitación y los otros nos siguieron de cerca. Salimos a una caverna enorme repleta de pequeñas fuentes termales donde a los cortesanos les gustaba bañarse. Wendell murmuró para sí, y corrimos hasta que la dejamos atrás y llegamos a una estancia llena de estatuas de hielo que no había visto antes. «Pensaba que habías encontrado una puerta», grité entre jadeos. «Eso hecho», dijo volviéndose ligeramente, «pero es muy estrecha, un resquicio entre muchas capas de encantamientos y requiere algo de maniobra. Vamos». Llegamos a otra puerta lateral que nos condujo de vuelta al patio, donde ahora la nieve corría roja por la sangre. Entonces nos hizo saltar por una ventana que nos llevó al jardín de invierno cargado de flores del color del crepúsculo, interrumpidas por arbustos violentos de hojas negras y puntiagudas y bayas refulgentes de veneno. Otra puerta nos trajo de vuelta al salón del banquete, que tenía una docena de puertas más para salir de él. Wendell dudó un breve instante y luego corrió hacia la tercera puerta a nuestra izquierda. Parecía la salida del servicio, pero en cuanto la atravesamos tropecé con un montículo de nieve y habría rodado ladera abajo si Wendell no me hubiese sujetado. «Listo», dijo con un aire engreído y satisfecho. «¿Debería explicar ahora tu regalo?» Quise decirle que su regalo me importaba un rábano, pues estábamos en un saliente estrechos,
rodeados tan solo del viento enardecido y la caída de la ladera, y no veía la manera de bajar, pero los dientes me castañaban con demasiada fuerza como para obligarme a hablar. Sonrió y levantó el borde de mi falda. Los zapatos que me había dado se transformaron. Ahora eran unas botas que me llegaban hasta las rodillas, de pelaje tan grueso que doblaba el diámetro de mis pantorrillas, y acabadas en raquetas recias de madera. Su expresión engreída era tal que me entraron ganas de mandarlo montaña abajo, pero en vez de eso dije «Gracias», y le di un beso en la boca torcida. Se quedó tan aturdido que enmudeció, algo que disfruté casi tanto. «Por aquí», dijo, y por primera vez desde que lo conocía parecía arrebolado. Luego nos condujo de vuelta al valle. 4 de febrero. He leído otra vez la última entrada, y he considerado arrancarla y empezar de nuevo por un deseo erróneo de hacer que todo sonase más plausible. Pero Wendell y yo llegaremos mañana a Londres y un día no es tiempo suficiente para llevarlo a cabo. Sospecho que un año tampoco lo sería. Lo que recuerdo del trayecto de vuelta a Rashwick está borroso, la nieve que se levantaba formando una niebla helada a medida que descendíamos por la ladera parecía estar relacionada de alguna forma con los encantamientos que me vinculaban al rey. En un rincón de mi mente el viaje duró horas, en otro estuvimos atrapados en esas montañas durante días, vagando sin rumbo. Recuerdo a Wendell maldiciendo en irlandés y en Fay mientras trataba de desenredarme. Aunque habíamos salido del palacio, algunos jirones de encantamientos seguían aferrados a mí como los filamentos rotos de una tela de araña. Ni siquiera recuerdo que los otros estuviesen allí, y más tarde, Aslaug me contó que Wendell aparecía y desaparecía, guiándolos por el reino de los mortales. Mientras poco a poco me iba sacando del de las hadas. Supongo que caminaron a mi lado todo el tiempo, a un mundo de distancia. Lo primero que recuerdo con claridad es despertar en la cabaña. Estaba tendida junto al fuego en un lecho suave de mantas. Al principio esto me desconcertó, pues habría estado más cómoda en la cama hasta que me di cuenta de que, a pesar del fuego vivo y las capas de pieles, todavía seguía temblando ligeramente. El frío no me abandonó en varios días y todavía lo siento a veces, cuando el viento del mar se cuela por las grietas de la cabaña. Shadow estaba enroscado a mis pies y se puso en pie con un resoplido satisfecho cuando sintió que me había despertado. Empujó su enorme hocico contra mi rostro y me lamió mientras yo le medio acariciaba, medio intentaba apartarlo. Me temo que su aliento es inmune al encanto y huele justo como esperarías que oliese el aliento de un sabueso negro, más bien ha muerto. «Ahí estás», dijo Wendell. Su rostro sobrevoló sobre mi pequeño nido de mantas. Parecía alegre y sumamente engreído. «¿Cómo te sientes?» «Como si pudiera dormir hasta la primavera». «Me temo que no hay tiempo para eso. Nos vamos mañana por la mañana temprano a Louvre». «¿Mañana? ¿Deseas quedarte para ver las consecuencias de lo que pasó ayer en el palacio?» Wendell negó con la cabeza. «No. Es más seguro que desaparezcamos. En Louvre buscaremos un pasaje en un barco mercante a Londres, capitaneado por el hermano de Ulfar. Me temo que no será un navío de pasajeros normal, así que el alojamiento será espartano, pero es nuestra única opción, ya que hemos perdido al carguero. Ulfar nos acompañará a Louvre para prepararlo todo». «¿Qué?», dije sin entender. Cientos de pensamientos nadaban en mi mente desconcertada y me aferré al que sentí más familiar. «¿Qué pasa con el artículo?» «Estoy bien», dijo, y se acomodó en el sillón más cercano con las manos dobladas. «Un poco cansado de arrastrarte por toda la ladera de la montaña, pero aparte de eso, simplemente me alegro de dejar esta tierra de hielo. Aud, Aslaug y Finn están bien». Lo fulminé con la mirada. Estaba a punto de... no lo tengo tan claro. No parecía molesto, había algo en su sonrisa mientras me contemplaba que no pude interpretar. «Aud ha vuelto al palacio para pedirle un favor al rey», dijo. «Debería regresar al caer la noche si todo va bien». «¿Un favor?», repetí incrédula. Luego lo pensé. «Ah, por supuesto.
le pedirá que ponga fin a esta nevada. Asintió. Se lo debe, así que sospecho que le dará lo que sea que ella quiera, aunque uno nunca puede asegurarlo. Puede que la empuje al trono para ocupar tu lugar. Qué amable, dije. ¿Y la terca soy yo? Él se encogió de hombros. Se lo advertí. En fin, te traeré un té. Me di cuenta de que estaba sedienta y hambrienta. Me trajo una taza humeante y un plato con el plan suave y fresco de Poe, untado con mermelada. En cuanto lo devoré todo, volvió a levantarse y oí unos susurros. Luego me lanzó algo al regazo, un montón de hojas ordenadas unidas con un sujetapapeles y escritas con su letra elegante. Contrataremos a alguien que lo mecanografíe cuando lleguemos a París, dijo con un ademán. ¿No sabes cómo funciona una máquina de escribir?, murmuré distante, mirando fijamente el título. Hay límites, Em. El título rezaba: Escarcha y fuego, estudio empírico de las hadas de Hoshland, doctora Emily Wilde, máster en filosofía, licenciada en ciencias, doctorada en triadología, y doctor Wendell Bambley, máster en ciencias con honores. Lo has terminado, dije en cuanto recobré mi capacidad de hablar. Échale un vistazo, dijo, y de alguna manera se las apañó para resultar más engreído todavía. Ten por seguro que lo haré, dije con tanto énfasis que se echó a reír. La bibliografía es un batiburrillo, pero ese es tu punto fuerte, ¿no? Y la sección intermedia sobre los hábitos de las hadas comunes está copiada casi al pie de la letra de tus notas, aunque se podría decir, añadió mientras se examinaba las manos, que yo he hecho la mayor parte del trabajo. No pienso decir eso. Me ignoró y comenzó una extensa disertación sobre su esfuerzo mientras estuve fuera. Lo escuché a medias al tiempo que leía las páginas por encima. Había sido sincero al confesar que había dependido de mis notas. La mayor parte del artículo estaba compuesto por ellas, pero la había hilado todo junto de una manera inesperada y las había llenado de especulaciones vivaces y frases inteligentes y sencillas que yo no habría logrado plasmar. El efecto era académico y a la vez encantador, más serio que los materiales habituales de Bambley y aún así mucho más interesante que mis propios escritos. Al parecer, de momento debo permanecer así, dijo con pesadez al tiempo que se frotaba el rostro con la mano. Cambiar de forma es un proceso largo y cansador y no estoy seguro de tener la paciencia de empezar hoy, pero para la conferencia volveré a ser el mismo. ¿Qué? Dije y lo miré inexpresiva. Luego parpadeé y me fijé bien en su aspecto. No había cambiado con respecto a antes. Ah, sí, por supuesto. Me observó fijamente. ¿No te habías dado cuenta? Le dije que no y se fue echando humos a la cocina. De hecho, cuando me desperté algo somnolienta, sí me había fijado en que su cabello no había recuperado sus ondas doradas y sentí una punzada de decepción. ¿Pero por qué iba a decírselo? La enciclopedia estaba justo donde la había dejado, ordenada con pulcridad sobre la mesa bajo la piedra de hada que usaba como pisapapeles, como si también hubiese pasado las últimas semanas en una burbuja temporal. Apoyé la mano sobre el montón y lo presioné ligeramente, disfrutando del crujido familiar del papel. Entonces me di cuenta de algo. Aparté el pisapapeles. Ahí, en el margen de la primera página, había uno de los garabatos habituales de Wendell. Hojeé el resto del manuscrito un tanto boquiabierta. No había incluido mis opiniones en cada página, pero estaba claro que lo había leído de cabo a rabo. Hasta se había tomado la libertad de reordenar ciertas secciones y de tachar otras. Abrí la boca para pedirle que viniera a la habitación con la intención de hacerle conocedor de mi desagrado. No necesitaba un coautor en algo que me había pasado buena parte de mi vida adulta recopilando. Pero entonces la volví a cerrar mientras repasaba las notas. Algunas ideas eran bastante buenas. En fin, supongo que no había nada malo en que me hiciese unos comentarios, incluso si estaban hechos con mano dura. Llamaron a la puerta y me acerqué a abrir arrastrando los pies y envuelta en una manta. Lilia y Margaret estaban en el umbral, y al final del camino, Mort, Auslook y Finn. Parpadeé sorprendida de ver tantos rostros en mi puerta. Lilia me dio un abrazo breve y suave.
Sé que se van por la mañana y que no tendrán tiempo para una fiesta de despedida, dijo. Así que hemos pensado en pasarnos por aquí con pasteles y ayudarlos a empaquetar. Maravilloso, respondió Wendell, dejándose caer de nuevo en su silla con una taza de té. Odio hacer las maletas, por favor entren. Me di cuenta de que, para entonces, debería haberlo dicho, y me aparté para dejar que entraran en tromba tras sacudirse la nieve de las botas. Mor y Aslaug habían traído una tarta de almendras llamada Vikkat, mientras que Finn tenía una hogaza de pan negro hochlandés horneado en la tierra caliente, así como bombones salados. Mor paseó la mirada por la cabaña. Krishnan ha adesentado el lugar desde la última vez que lo vi. En ese entonces, llamarlo choza habría sido generoso. Se detuvo ante el espejo con el bosque y contempló boquiabierto la maleza que se mecía. Se parece al bosque en el que solía jugar de niño a las afueras de Louvre. Miren, ahí está el sauce con el rostro en el tronco. ¿Dónde está el juego de té, Wendell?, preguntó Aslaug. También he traído una botella de vino en caso de que alguno prefiera algo más fuerte. Empezaré por los libros, intervino Finn. Y eso fue todo. De repente, en la cabaña había tanto ruido como en una estación de tren. Finn volvió a la casa principal para traer más maletas y regresó con Krishnan y varias cajas de madera. Wendell y yo habíamos acumulado un abanico de objetos durante nuestra estancia, desde los regalos de Aud a la capa férica, que suscitó bastante curiosidad y debate. Wendell flotaba por la habitación charlando con tal y cual. Daba la impresión de que contribuía, aunque no hizo absolutamente nada. Todo ese tiempo estuve preocupada de que Aslaug o Mor se deshiciesen en lágrimas de gratitud o nos ofrecieran otro obsequio extravagante en agradecimiento, e intenté pensar en alguna estrategia con la que responder. Por suerte no pasó, tan solo se arremolinaron alegremente con los demás mientras doblaban, empaquetaban y nos hacían preguntas a Wendell y a mí. Al final, empecé a preocuparme de si debía ser yo quien tuviera un gran gesto como agradecimiento. A fin de cuentas, me habían salvado, y era tan cierto como que Wendell y yo habíamos salvado al pequeño Ari. ¿Qué te ocurre?, me susurró Lilia mientras guardábamos con cuidado el espejo encantado en una caja rellena de paja. ¿No te curó Wendell? No, yo hice una pausa. ¿Wendell me había curado? Me sentía totalmente yo misma a pesar del frío. No es eso, no se me ocurre qué decir. ¿Por qué debes decir algo? Bueno, eso no lo esperaba, porque me rescataron, todos ustedes, pero sobre todo Finn y Aslaug. ¿Qué? Aslaug se me había acercado por la espalda sin que me diera cuenta. ¿Me has llamado? Emily se siente mal porque quiere darnos las gracias, pero no sabe cómo, dijo Lilia. Me ruboricé y empecé a balbucear al oírlo expresado con tanta claridad. Ah, no seas tonta, se limitó a responder Aslaug y me dio un abrazo. Ahora somos familia prácticamente. Luego siguió revolviendo cosas como si nada hubiese cambiado, como si lo que hubiese dicho no fuese nada. Lilia sonrió y me dio un apretón en el brazo. ¿Tarta? Asentí sin decir nada. Lilia me empujó hacia una silla y me pasó un plato con tarta. Me la comí, estaba muy buena. Mor se encargó él solo de la botella de vino. Se había pasado la mayor parte de la tarde sonriendo, a todos en silencio, sobre todo cuando le preguntaban por su hijo, y contó la misma historia una y otra vez, cómo a Ari le había dado por llevarse objetos extraños a la boca, incluyendo la cola de su gato, lo que tuvo que aguantar. A nadie pareció importarle. Para cuando se acabó el Vikkat, estaba agotada y el bullicio de tanta compañía no ayudaba. Para mi alivio, Wendell escogió ese momento para comenzar a sacar a todo el mundo de la cabaña. Se fueron yendo uno a uno tras ponerse la capa y las botas, adentrándose con alegría en el clima ventoso, mientras los copos arremolinados envolvían la cabaña en su estela. Wendell se quedó mirando la nieve y cerró la puerta con una sonrisa. «Uno más», dijo con tristeza, y no tuve que preguntarle a qué se refería, aunque yo no sentía tanto alivio por abandonar Hochland como él. Sentía una mezcla de cosas, sobre todo melancolía. Echaría de menos a Lilia, a Margaret y a los demás.
¿cuándo me había ocurrido esto antes? Empezaba a preguntarme si el rey de las hadas me habría cambiado en cierto modo. Wendell, dije mientras él recolectaba el felpudo de manera obsesiva. Creo que sé por qué el hechizo del rey... ¿Por qué funcionó cuando lo hizo? Arqueó las cejas. Era interesante. Con ese aspecto no era del todo poco atractivo cuando de verdad te detenías a analizarlo. Sobre todo, había quedado enmudecido y aún así, eso no había afectado su gracia natural, ni desde luego su ego. Bueno, tartamudeé cuando recordé aquella noche. Iba a... Bueno, después de que me pediste... Después de que te pedí que te casases conmigo, dijo en un tono que consideré más alto de lo necesario. Sí, afirmé, esforzándome al máximo porque mi voz sonase normal, como si estuviésemos hablando de nuestra investigación. Me sentía ridícula. Cualquier persona en su sano juicio ya habría rechazado su proposición. Si hay algo en que las historias, con independencia de su origen, coinciden, es que casarse con un hada es una idea muy mala. El romance en general lo es, en lo que a ellas respecta. Casi nunca acaba bien. ¿Y qué hay de mi objetividad científica? Últimamente parece hecha trizas. Yo, esa noche, lo estaba considerando. Y supongo que esa es mi respuesta, que me gustaría, bueno, seguir considerándolo. Me contempló con una expresión indescifrable, entonces, para mi asombro, sonrió. ¿Qué? Pregunté con sospecha. Solo estaba pensando que el hecho de que no me hayas quemado vivo por mi presunción, ni rechazado directamente, es digno de maravillarse. Pues si te vas a burlar de mí por eso, mascullé y me alejé. Me sorprendió sentir el roce de su mano contra la mía. Había cruzado la estancia sin emitir un solo susurro, su contacto tan ligero como una pluma. Me quedé paralizada al darme cuenta de que estaba a punto de besarme un segundo después de saber que iba a besarlo. Me incliné hacia adelante, pero colocó una mano en mi mejilla con mucha suavidad, y sus dedos rozaron la línea de mi cabello. Me atravesó un ligero escalofrío, su pulgar estaba junto a la comisura de mi boca y me hizo pensar en aquella vez en que lo había tocado ahí, cuando pensé que se estaba muriendo desangrado. En un suspiro, el resto de los momentos que habíamos compartido se desvanecieron, dejando a su paso solo el pequeño puñado de veces que habíamos estado así de cerca, de alguna manera conectados como una constelación brillante. Me rozó la mejilla con los labios y sentí una calidez extenderse por cada uno de mis huesos, expulsando el hielo de la corte del Rey de las Nieves. «Buenas noches, Em», murmuró. Su aliento me acarició la oreja y la piel del cuello se me erizó como el paso de un río. Y entonces se marchó a su habitación y cerró la puerta. La miré fijamente durante un instante, como si fuese a darme explicaciones. Volví en mí con un sobresalto, recogí las sábanas del suelo y me dirigí aturdida a mi habitación. Por supuesto, la encontré absurdamente limpia. A la mañana siguiente, Wendell y yo estábamos temblando junto al muelle mientras observábamos cómo el barco pesquero, capitaneado por uno de los innumerables nietos de Tora, tensaba el amarre mientras los dos marineros lo preparaban para nuestro viaje a Lover. Shadow se había dejado caer a mi lado, dando grandes bostezos perrunos, y no muy contento de que lo hubiesen sacado del calor de su cama a esas horas. El mundo era un borrón de sombras y hielo, desde el mar agitado hasta las montañas encapotadas que bordean el pueblo. Aún nos había dicho que el tiempo era lo bastante favorable como para que el viaje fuese seguro y que los vientos amainarían al otro lado del cabo. Una afirmación que mi lado intelectual aceptaba, aunque todos mis instintos me decían que nos ahogaríamos. Aud, que había regresado la tarde anterior como habíamos planeado, gritaba instrucciones a los marineros en hochlandés. Parecía contenta, y debería, pues había salvado su pueblo, de hecho, al país entero. El rey, que acababa de regodearse con la venganza que le habíamos dejado como regalo de bodas y estaba de un humor excepcionalmente bueno, le había concedido de inmediato la petición de arrasar con el invierno despiadado y de una primavera temprana. En cuanto a mi paradero, Aud le había dado al rey unas cuantas pistas,
aparte de decirle que me había visto abandonar el palacio en dirección al valle, aterrorizada al pensar que me perseguirían los esbirros de la reina. Sacudió la cabeza y recalcó que si había sucumbido a las inclemencias o si me había caído en un acantilado, pobre estúpida y debilucha, era otro crimen más que depositar a la puerta de la ambición traicionera de la reina. El rey apenas había sido capaz de esconder su alegría ante esto, y de inmediato había tomado mi muerte como justificación de otra ronda de ejecuciones que, sin duda, había enviado a más nobles. Aquellos que aún conservaban la cabeza, a esconderse en el bosque. En cuanto a mí, estaba más que feliz porque mi prometido aceptase mi muerte como una bendición, sobre todo al darle incentivos de sobra para abandonar mi búsqueda. Sin embargo, era mejor que nos marcháramos pronto. Deseaba prevenir que cualquier indicio de que había sobrevivido llegase a su corte. A pesar de la hora tan temprana, todo el pueblo vino a despedirnos cuando subimos al barco, incluso el pequeño Ari, que escondió la cabeza en el hombro de Mor cuando le dije adiós, tan tímido como si fuese una extraña cualquiera. «Ahí estás», me dijo Aslaug, y me tendió una cesta con queso de oveja, al que había terminado por tomarle al gusto. «Es un regalo tonto, ¿verdad?, después de todo lo que has hecho». Badié los adiós y los gracias con balbuceo, pero a nadie parecía importarle ya. Lilja y Margaret me abrazaron con fuerza. «Ten», dijo Lilja al tiempo que me ponía una cesta entre las manos. Levanté el paño que la cubría y encontré 5 tartas de manzana bien apiladas. «Finn dice que te gustan». «Ah», comencé a decir, con una ligera mueca. Cada tarta pesaba tanto como un ladrillo. «Eres muy amable, aunque no sé si podré, por favor», dijo Lilja con un brillo desesperado en la mirada. «Es que ese árbol no para. Ya tengo conservas para una década. Los vecinos aborrecen tanto las manzanas que se esconden cuando llamo a su puerta». Sacudí la cabeza. Como no, Wendell, como era habitual en las hadas, le había ofrecido a Lilja un regalo que creaba más problemas de los que solucionaba. Sabía que a Lilja le horrorizaría malgastar una sola manzana por miedo a ofenderle. «Dales el excedente a los cerdos», le sugerí, porque ¿acaso no le valdría eso? Ella pareció tan horrorizada que me sentí culpable. «O comercia con ellas», dije, «quizá con algún marinero o mercader ambulante. Lo que consigues a cambio podría sorprenderte». De hecho, conocía media docena de historias de ese tipo. Pobres mortales que llevan mucho tiempo sufriendo se libran de un regalo problemático hecho por un hada a cambio de algo mundano pero que resulta tener usos inesperados. A veces lo intercambian por algo incluso más asombroso y así sucesivamente. Esperaba que Lilja acabase con una rueca que convirtiese la paja en oro. El abrazo de Aud fue el más largo y cuando se apartó tenía el rostro húmedo por las lágrimas. Por suerte, Tora se plantó delante antes de que se me ocurriera cómo responder. ¿Cómo responde uno a las lágrimas? 2 cosas, me dijo haciéndome de los hombros. Una, cuídate. Los sabios hacen tratos con las hadas, solo los idiotas se hacen sus amigos, o lo que sea que es para ti. Que el cielo me asista, aquello hizo que me ruborizara. ¿Cree que soy idiota? Hasta los más listos son idiotas de una forma u otra, respondió. 2. Espero que vuelvas en primavera para la boda de Lilja y Margaret. A mi nieta no le gusta importunar a la gente, pero le haría feliz que asistieras, así que te lo digo por ella. Sonreí. Por supuesto, aquí estaré. Buena chica, me dio unas palmaditas. Venga, date prisa. Te enviaré por correo mi... ¿Cómo lo llamaste? ¿Revisión por pares? Gracias, dije. Tora me había prometido leer el borrador del último capítulo de la enciclopedia y darme su opinión y lo que añadiría. Y por favor, no se preocupe en ser amable con sus críticas. Parpadeó y luego al tiempo que una sonrisa afloraba mis labios, me dio un empujón sorprendentemente fuerte. Tienes tanta labia que pareces una de mis nietas. Desvié la mirada hacia los habitantes del pueblo, apelotonados por la noche en la orilla, mientras mi mano buscaba el recuerdo que me había dado Poe como regalo de despedida. Lo había llamado llave, aunque no se parecía en nada a una, y de hecho
era una espiral imposible y pequeña de hueso. Según la luz, parecía curvarse en el sentido contrario a las agujas del reloj, bajo otra, en sentido horario. Me la había colgado de una cadena al cuello. Wendell apareció a mi lado tras terminar de darles instrucciones a los marineros, y su rostro se desfiguró con una sonrisa. Se había arreglado las manos extrañas y se había añadido un par de centímetros de altura, aunque aún estaba muy lejos de su anterior yo deslumbrante. —¿Lista? —dijo. Los habitantes del pueblo retrocedieron un tanto. Habían aceptado que esta hada gris e insólita era el galante Wendell Bingley, pero esto no hacía que lo temiesen menos, incluso cuando el rostro que llevaba ahora era mucho menos intimidante que el anterior, uno tan hermoso que dolía. En cuanto a mí, yo apenas notaba la diferencia. Su belleza nunca me había sido de utilidad y seguía siendo el mismo en todo lo demás, incluida su habilidad para contrariarme. Había arreglado todos mis vestidos mientras estaba atrapada en el país de las hadas. Nos despedimos por última vez y subimos a la cubierta bamboleante. Wendell se tomó su tiempo despidiéndose de los habitantes del pueblo con la mano mientras admiraba a Rashwick desvanecerse en la noche. Me di la vuelta tan pronto como pude y no saludé ni miré atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Aud y Lilia enjugándose las lágrimas. También habría visto el contorno de nuestra cabañita, de cuya chimenea solía salir una espiral de humo, pero que ahora permanecía silenciosa y a oscuras, soñando. Shadow resopló y me miró como si estuviese seguro de que había habido algún error. Se me habían humedecido los ojos y me los sequé a toquecitos con la manga, de espaldas para que Wendell no lo viese. Maldito viento, pensé. Apreté las tartas de manzana de Lilia contra el pecho mientras contemplaba el mar, de un blanco grisáceo, aferrando con fuerza el recuerdo de Poe en la mano. El barco zarpó cuando la luz del sol comenzó a asomar en el horizonte. 13 de febrero. Al final nos perdimos el plenario. Por supuesto, no importó demasiado. Wendell estuvo 3 comités y gracias a su encanto consiguió un cuarto y otro más para mí. Asistí a cenas interminables y no llegué a odiarlas. Entre los académicos me sentía en un ambiente familiar e incluso disfruté con algunas conversaciones, pues tenían que ver con el intelecto y no con trivialidades o convenciones sociales. Y luego llegó el momento de nuestra presentación. Pasé de un lado a otro del cuartito tras el escenario. A través de la puerta medio abierta veía los 2 estrados, así como a los académicos entrando en fila en la estancia con sus trajes y sus vestidos desaliñados. Muchos de ellos llevaban abrigo, pues si hay algo que une a los académicos es quejarse de la temperatura de las salas de conferencias. Wendell entró por fin. Estaba deslumbrante con sus rasgos afilados, elegante y esbelto, ataviado con su traje negro tan sencillo como el de cualquier otro académico, salvo que estaba confeccionado de forma impecable. Me evaluó con la mirada y una expresión cortés, aunque me di cuenta de que había reprimido una sonrisa. Le lancé una mirada asesina. Llevaba uno de los vestidos que había arreglado, solo por necesidad, pues no tenía dinero para comprar otros nuevos en París y tampoco tuvimos tiempo de pasar por nuestras dependencias en Cambridge. Le había llevado 2 días enteros volver a su esplendor anterior y se los había pasado en su mayor parte en el camarote del barco, mirándose al espejo y murmurando para sí mientras se movía la nariz de un lado a otro o alargaba sus extremidades. Fue un proceso espantoso, por lo que pasé tan poco tiempo en su compañía durante el viaje de regreso a casa como me fue posible. «Las muestras están listas», dijo, y yo asentí. Aguardándonos tras los estrados, había 3 baúles. Uno contenía los restos del abrigo férico, ahora bastante derretido, pero aún reconocible. Otro, un collar que me había regalado el rey, una telaraña delicada de cadenas de hielo que, a diferencia del abrigo, no se derretía, y en el último había una espiral dentada de roca volcánica de uno de los terrenos de Krishnan, en la que había una puerta de madera diminuta que se desvanecía con la luz directa del sol. Me sentía como una maga. Me tendí una mano, la acepté, y cuando lo hice,
Sentí un leve estremecimiento, me sonrió. Últimamente parecía especialmente feliz consigo mismo. Supongo que la fuente de aquella satisfacción era verse transformado en su antiguo yo. «Estamos a punto de causar un buen revuelo», dijo, con la mirada nublada ante aquella perspectiva, «y solo piensa que, si hubieses terminado de meditar mi proposición y hubieses aceptado, podríamos haberte presentado como a la señora de Wendell Bembley. Nunca dejarían de hablar de nosotros». Lo miré largamente, pensativa. «¿Qué?», quiso saber. «Es tu barbilla, sigue un poco torcida». De inmediato se llevó la mano al rostro. «No es cierto», me encogí de hombros. «Puede que sean imaginaciones mías». Mientras se toqueteaba la mandíbula, observé a la multitud. Los eruditos allí reunidos discutían en voz baja entre ellos, o estaban sentados con un aire tosudo y los brazos cruzados, como si ya estuvieran dándole vueltas a las críticas que harían. Respiró hondo y apreté las notas con fuerza. Luego salí al escenario. Este relato particular es uno de los más antiguos de Irlanda y se ha extendido por todos los condados del noroeste con distintas versiones, incluido en el apéndice para futuras referencias. Emily Wilde. Los cuervos de oro o la sirvienta y las hadas domésticas. Había una vez un reino en el norte de Irlanda, lúgubre y montañoso, llamado Burre, gobernado por una reina anciana que tenía 12 hijos e hijas, incluido uno que era medio hada. Este príncipe era el más joven de todos y el que tenía menos posibilidades de heredar el trono. Aún así, como es costumbre entre las hadas, se propuso mejorar sus probabilidades de una forma indirecta que, sin embargo, resultó bastante efectiva. Dejó en libertad a los 3 cuervos dorados de la reina, un obsequio que le había ofrecido una bruja para que le diesen buena suerte. Esto causó que una gran aflicción se extendiese por el reino. Sus otros hijos comenzaron a discutir entre ellos, lo cual culminó en intrigas y asesinatos a traición. Después de que los cuervos de oro fuesen liberados, los campesinos corrientes de Burre también sufrieron una desgracia tras otra. Los cultivos se perdieron y era común que hubiera niños malditos. Una de ellas era la hija adoptiva de una pobre sirvienta. La muchacha era torpe por naturaleza y llevaba el desorden con ella allá donde fuera, lo cual hacía muy dura la labor de la sirvienta. Despidieron a madre e hija de un trabajo tras otro, pues eran incapaces de mantener una casa limpia a pesar del mayor de sus esfuerzos. Un invierno sombrío, la madre murió, dejando a su hija apenas adulta librada a su suerte. Todos en el pueblo conocían la reputación de la muchacha y no encontró trabajo. Desesperada, se adentró en lo profundo de las blancas montañas agrestres hasta que se topó con un castillo perteneciente a una duquesa, hermana de la reina. Al vivir en un lugar tan recóndito, la duquesa y su familia siempre estaban faltos de personal, así que ésta contrató a la sirvienta de inmediato. La duquesa le puso a la sirvienta una tarea simple: fregar el suelo de la cocina y prestar especial atención a las esquinas, donde las arañas habían construido sus nidos. Pero esta tarea no fue tan sencilla para la muchacha maldita, y tan pronto le sacó brillo al suelo, se tropezó y tiró el estante de las especias. Estas se derramaron por todas partes y se mezclaron con el suelo húmedo recién fregado hasta formar un barro aromático. Comenzó a limpiarlo de nuevo de inmediato, pero no sirvió de nada. Parecía que solo era capaz de mover la suciedad de un lado a otro. Se fue a la cama llorando, segura de que volverían a despedirla. Pero cuando fue a la cocina por la mañana, descubrió que la duquesa estaba encantada. La cocina relucía como nunca, incluso en las esquinas, y hasta la última araña había sido reubicada en una telaraña sofisticada y compleja a lo alto de las vigas. La duquesa y su familia le suplicaron que les dijese cómo había logrado que el suelo brillase así, como un lago a la luz de las estrellas en invierno, y qué había hecho con las especias, cuya fragancia flotaba ahora en la cocina como si estuviesen recién molidas. La sirvienta se dio cuenta de que el castillo debía de ser hogar de Oiside,
las pequeñas hadas domésticas. Debían de haber recogido cada grano de las especias uno a uno, con sus dedos astutos, para luego secarlos con su aliento. La muchacha guardó silencio, abrumada por su buena suerte. Con el paso de los días, el respeto de la familia hacia la sirvienta no hizo más que crecer. Nunca habían tenido los suelos tan brillantes, las ventanas tan límpidas que parecían hechas de aire, ni ropa de cama tan perfumada e inmaculada. No sabían que, si tenían todo aquello, era porque los Oicheditse tenían que trabajar el doble para limpiar el desastre ocasionado por la sirvienta, que no podía ni cruzar el suelo sin dejar un rastro de barro, abrir una ventana sin mancharlas con sus huellas, o colgar la ropa de cama sin que se volara con el viento y aterrizara en un charco enlodado al otro lado del campo. Pero entonces comenzaron a sucederse una serie de hechos extraños. Después de que la sirvienta les hubiese limpiado el polvo a los retratos, arreglándoselas de alguna manera para originar más polvo del que había tenido nunca, a la mañana siguiente, estos no solo estaban libres de suciedad, sino que quienes aparecían en ellos estaban peinados y con la ropa cepillada y enderezada. Después de que la sirvienta lavase los perros de la duquesa, al día siguiente se encontraron con que su pelaje tenía tirabuzones complejos. Cambiar los muebles de sitio resultaba en que habitaciones y ventanas mudasen de forma, adquiriendo una rigidez y una simetría antinaturales. Lo peor de todo era la colada, después de que la sirvienta la hubiese lavado como mejor podía con su lamentable habilidad. La ropa no solo se lavaba sola hasta quedar impecable, sino que sus hilos se volvían de oro y sus botones de marfil, o a veces se convertían en prendas totalmente distintas. Los pijamas se transformaban en trajes de noche y los calcetines de lana en medias de seda. Si la sirvienta limpiaba el gallinero, al día siguiente las gallinas aparecían con el pico pulido y las plumas engrasadas, con una expresión muy satisfecha. La duquesa y su marido empezaron a observar a la muchacha con preocupación y la animaban a tomarse más descansos para el té y echarse un rato. Sin embargo, no la echaron. De hecho, le ofrecieron más del doble de su sueldo para asegurarse de que nunca deseara marcharse. La sirvienta comenzó a temer que estaba volviendo locos a los Oidesite con sus desastres imposibles. Sabía que las pobres criaturas aborrecían el desorden. Otra prueba de ello le llegó de forma inesperada y desagradable a modo de bofetones húmedos repentinos cuando estaba trabajando, como si lo hubiesen golpeado con una fregona pequeña e invisible. La sirvienta vivía con miedo de que los Oichesite la asesinasen un día. Al final, la muchacha se escabulló al bosque, donde vivía una bruja anciana, y le rogó su ayuda, a cambio de una de las gallinas engrasadas. La bruja la informó que el origen de su maldición estaba en el príncipe más joven de la familia real, y que solo él podía deshacerla. Por suerte, la sirvienta sabía que la reina y todos sus hijos pronto le harían una visita a la hermana de la reina. La noche antes de su llegada, la muchacha buscó su vestido más desgastado, recién manchado con la grasa de la cocina, y lo hizo jirones que esparció por el suelo. Cuando se despertó por la mañana, en lugar de su antiguo atuendo, encontró el vestido más encantador y excéntrico que podía imaginar. Estaba muy claro que los Oicheside se habían vuelto locos, pues la prenda se contradecía a sí misma. Un momento decidía ser del verde de un estanque turbio y al siguiente del azul del océano o del marrón de los cultivos. Estaba adornado con fruslerías y lazos como un árbol de Navidad, incluyendo un cristal que mostraba fragmentos del futuro de los extraños y un erizo vivo, que con sus patitas escalaba de bolsillo a bolsillo según le apeteciese. El vestido contaba con un sinfín de bolsillos. Dubitativa, la muchacha se atavió con la prenda y bajó las escaleras. El castillo estaba a rebosar de asistentes de la realeza y varios interesados, todos dándose aires de importancia, y con aquel vestido ridículo asumieron que estaba emparentada con la duquesa. Le preguntó a una de las doncellas dónde podía encontrar al príncipe más joven, y ella le dijo que en el jardín. Lo encontró vagando por allí con una expresión de disgusto,
pues aquellos cuya sangre es medio férica, medio mortal, viven en un estado de descontento perpetuo. Los juegos típicos de las hadas los dejan perplejos, mientras que las actividades mortales les parecen aburridas. A decir verdad, el príncipe tan solo tramaba obtener el trono solo por tener algo mejor que hacer. Le echó un vistazo a la sirvienta y se enamoró en el acto, como ella había esperado. La mayoría de los jóvenes se quedaban prendados de ella de inmediato cuando no iba vestida con harapos ni cubierta de manchas, pues era una joven hermosa de ojos negros, cabello dorado pálido y piel de un tono dorado más oscuro, una combinación extraña pero atractiva. La duquesa se puso furiosa cuando el príncipe expresó que tenía intención de casarse con su amada sirvienta, pero no podía negarle nada al hijo favorito de la reina. El día de la boda, la sirvienta estaba exultante. En cuanto estuvieron casados, tenía pensado ordenarle al príncipe que deshiciese su maldición. Si no lo hacía, como su marido, tendría que compartirla y soportar una vida de desastres y desorden. Estaba segura de que la maldición, que había sido como una plaga durante todas las etapas de su vida, estaba a punto de romperse. En cierta manera, la muchacha tenía razón. Los Oidetsite habían confeccionado un vestido de boda magnífico, aunque también era un tanto alocado, pues no tenía uno, sino 8 erizos deambulando por sus bolsillos, así como un corpiño que a su vez era un portal al país de las hadas si se ponía del revés, y un tren que escondía a un fantasma en su interior, quien interrumpió el servicio al estallar en carcajadas. En el banquete tras las nupcias, como era de esperar, la sirvienta se las apañó para derramarse encima una jarra entera de salsa, y fue la visión de su obra más fina arruinada lo que acabó con la cordura de los Oichesite. Salieron en enjambre a simple vista, algo que no suelen hacer, cubriendo a hombres y mujeres del color del polvo, y comenzaron a zurrar a la sirvienta con sus fregonas féricas. Nada ni nadie pudo hacer nada para detenerlos, y los invitados a la boda comenzaron a temer que golpearían a su nueva princesa hasta la muerte. Cada vez que el príncipe intentaba poner a su esposa a salvo, los erizos le mordían. Unas plumas de oro empezaron a flotar en el aire, y de entrada eso no tuvo sentido para los invitados. Los Oicheside seguían golpeando y golpeando hasta que la muchacha se deshizo como una ciruela pasada y se convirtió en lo que había sido todo aquel tiempo, aunque ni ella ni la madre que la había criado lo habían adivinado: un cuervo dorado, uno de los 3 pájaros encantados que el príncipe había liberado para traer penurias al reino. La sirvienta salió revoloteando por la ventana, libre al fin, mientras los Oicheside se sacudían el polvo de las manos y volvían a esconderse con una sonrisa. Dejaron de untar con grasa a las gallinas y de convertir los pijamas en trajes de tarde, lo cual fue un alivio para la duquesa, a la que solo le quedaba un camisón. En cuanto al príncipe, la desaparición de la sirvienta al fin le dio un propósito en la vida. Se retiró al bosque para aprender magia con las brujas y con cualquier hada que quisiera enseñarle. Finalmente consiguió convertirse en cuervo, tras lo cual alzó el vuelo en busca de su amada. Se cuenta que, a día de hoy, sigue buscando a su esposa de oro en el noroeste de Irlanda, y que si escuchas con atención, puedes oír su nombre en el graznido de los cuervos.